Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor y en sus hogares a través de cualquiera de los medios de comunicación que el Señor nos permita usar para llegar hasta usted. Esperamos que esta transmisión de hoy, que esta prédica de hoy sea de bendición para sus vidas. Ya hemos cantado, ya hemos orado. Y ahora vamos a hacer nuestra confesión de fe. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de entrar en el mensaje de hoy, quiero decirles a ustedes aquí en el auditorio, en sus hogares, pastores, otros que han recibido este mensaje del domingo pasado, una de dos, o no lo oyeron o no le prestaron atención. Pero yo dije algo, cité inclusive dos escrituras que yo sé que no son las escrituras que hablan de la caída de Satanás o de Lucifer, porque ya Lucifer cuando cayó se convirtió en Satanás. Pero yo mencioné esas dos escrituras intencionalmente para ver qué respuestas tiene uno, especialmente de los teólogos que no me criticaron, no me escribieron, te equivocaste, no hiciste, no dijiste, porque yo estaba hablando de que yo tengo una teoría de que la intención de Dios de poner al hombre en la tierra para dominar, para gobernar, para reinar, era doble, ¿sí? Una, para tener una familia en la tierra con la cual él podía compartir su reino. Y la otra, porque le da autoridad, le da dominio, le da reinado, porque el enemigo ya se encontraba aquí en la tierra. Y me extraña mucho que nadie me contactó y me dice, pastor, se equivocó en las escrituras. Yo le dije que la caída de Lucifer estaba en Ezequiel 24 y Jeremías 14. Ninguna de las dos es correcta. ¿Me está escuchando? Número uno es Isaías 28. Ezequiel 28 e Isaías 14. Y les puedo dar las referencias completas. Isaías 14 del versículo 9 al 17 y Ezequiel 28 de los versículos 11 al 19. Ahí puede usted ver la caída de Satanás. Y eso lo estoy diciendo ahora porque qué lástima que no le presten atención. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 10, le voy a leer esto que es muy importante y ustedes deberían aprender de esta gente. Versículo 10 y 11 dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad, oiga esto, una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Pero no se quedaron ahí. Dice, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Yo les he aconsejado a ustedes, nunca tomen lo que yo digo desde el púlpito o ningún otro predicador como la total verdad absoluta. Vayan a sus Biblias y asegúrense de que lo que se predica del púlpito realmente está en la palabra de Dios. ¿Me explico? Porque la Biblia dice, en Mateo dice, mire que nadie los engañe. ¿Sí? Porque vendrán muchos en mi nombre. Ahora hay que tener cuidado. Jesús no dijo eso en vano, no lo dijo simplemente por llenar un espacio en la Biblia. Lo dijo porque hay gente que predica un montón de cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios.
Amén. Espero que estemos de acuerdo. Así es que ahí en su casa, ustedes pastores, ministros, que yo sé que han recibido este mensaje porque se los envié, tal vez no lo quisieron leer, pero eso es normal. Sí, ya estamos viviendo en unos tiempos donde usted puede ver aquí, nuestra iglesia está 80%, 90% vacía. ¿Por qué? Porque a la gente ya no le interesa oír la palabra del Evangelio. Están más preocupados por sus propios asuntos, sus propias cosas, que la palabra apostasía queda corta, me explico. Ya no les importa, ya no les quema el anhelo de escuchar la palabra de Dios. Más bien quieren oír mensajes que les llenen su alma, sus emociones, de cosas que los hacen sentir bien. Más, en inglés se llama eso more power to you. Haga como quiera. Un día todos vamos a estar en la presencia de Dios. Yo me preparo, yo estudio, mi esposa sabe, para traerles un buen plato de comida. Preparamos todo este escenario para personas que no agradecen, ¿verdad? Simplemente vienen y como aquí no se les habla motivacionalmente, sino que se habla palabra para que nos haga cambiar, entonces se van. Pues que les vaya bien. Gloria a Dios. Amén. Palabra de vida no para, estamos en muchas partes. Ahora me estaba escribiendo mi amado profeta José Mena, allá en Guapiles de Costa Rica. Qué bendición ver esos videos, ver esa persona que estaba en una silla de ruedas, levantarse y empezar a dar pasos. Eso es evangelio, eso es reino. Pero hay gente que lo único que quiere es que les hablen bonito. ¿Me explico? Pero no entienden que al yo por lo menos ahorita estar enseñando acerca del reino, y eso ahí vamos a entrar en un momento, lo hago porque cada uno de nosotros va a dar cuenta delante de Dios de aquello que nos fue dado, pero no lo usamos. La misma Biblia dice, a Dios le complació darnos el reino, pero no nos dio el reino para que yo simplemente lo guardara en mi casa con una placa en la pared. Me dio el reino con el propósito que Dios tenía desde un principio, que yo lo prediqué el domingo pasado, que era el de expander su reino de los cielos sobre la tierra a través de un hombre espiritual viviendo en un cuerpo natural. Y ese ha sido y sigue siendo el plan de Dios. El mismo Jesús dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido, no los que se habían perdido. ¿Me explico? Muchos creen que es que Jesús vino. No. Y yo les expliqué el domingo pasado, y esto es algo que me extraña, que muchos teólogos no me han pedido que les explique más en detalle. Pero yo les dije que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a rescatar o a buscar lo que se había perdido. Él no dijo el Hijo de Dios. Y había un propósito por el cual era un hombre el que tenía que venir a rescatar lo que otro hombre le entregó a Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Y a mí me extraña, pero es que me extraña y me duele, no porque no escuchan mi mensaje, sino porque no reaccionan a la palabra de Dios y no indagan a ver qué fue lo que quiso decir Pastor Tom. ¿Me explico? Eso a mí me parte el alma y me imagino que Dios simplemente dice, bueno, y estos que supuestamente son mis hijos, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿En qué están? Gloria a Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Me equivoqué? No me equivoqué. Le di dos escrituras totalmente intencionalmente para ver si alguien me reaccionaba y me decía, pastor, usted se equivocó. Y yo hubiera dicho, tiene toda la razón, me equivoqué. Y como decía un profeta ya corrigiendo, dijo el Señor, ¿verdad? Cuando decía algo que no era, entonces él decía, dice el Señor, corrigiendo, dice el Señor. ¿Me están escuchando? Gloria a Dios. Bueno, pues ese era simplemente no un desahogo, sino una advertencia.
Porque si los de Berea lo hacían y usted no lo hace, entonces vamos a comparar manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. ¿Ah? Compare apples to apples. Si ellos lo hacían y usted no lo hace, Dios le va a decir, bueno, ellos lo hacían porque usted no lo hizo. Porque no indagó en la palabra, para eso tienen la Biblia, para eso mucha gente ha muerto, para traerle la Biblia, para que usted la tenga y no la tenga de adorno en la casa, sino que la lea, la estudie, la medite y la ponga por obra. ¿Sí o no? De eso se trata. Pero cuando uno comienza a hablar de reino, se disparan. Yo no sé en qué ondas están, yo no sé qué carajadas están fumando, pero no hay acción. Y yo les puedo demostrar, y se lo demostré el domingo pasado, que Jesús nunca predicó un solo mensaje directamente de salvación. Hizo referencia a la salvación cuando habló con Nicodemo, y eso lo vamos a ver en un instante aquí, no un instante, pero durante mi charla, plática, de que sí le estaba explicando a un maestro de la ley, pero no le estaba explicando el plan de salvación, sino que le dijo, para entrar al reino, le estaba hablando reino, tienes que nacer de nuevo, ¿sí o no? Y entonces, eso lo vamos a ver. A lo que voy a empezar hoy es, ¿por qué predicar el evangelio del reino? ¿Por qué? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? Yo en Costa Rica lo prediqué mucho tiempo. Era un predicador de reino y me considero todavía un predicador de reino, pero luego viene uno y se junta con personas y a otros ministros y entonces uno como que, ¿verdad? Usted puede ordeñar una vaca, ¿verdad? Y tiene ahí el bote de leche, pero le echa agua, que eso tiene un dicho allá, ¿verdad? Y entonces ya no es leche pura, está adulterada. Y hay veces que uno no se cuida y uno permite entonces adulterarse. Y eso yo le he pedido perdón al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, busca primeramente o sobre todas las cosas el reino de Dios. No dice que busque prosperidad, no dice que busque ni la misma sanidad. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora vamos a ver lo que significa eso. Pero aquí les traigo yo varias razones por las cuales nosotros, la iglesia, especialmente predicadores de la palabra, tenemos que predicar una vez más, volver a esa senda antigua donde se predicaba reino. Le voy a explicar esto. Si usted predica reino, eso abre la puerta para que usted pueda llevar a alguien a la salvación, porque la única forma de entrar al reino es siendo salvo, nacer de nuevo, ¿sí o no? ¿Ve? Pero si yo le hablo solamente de salvación, la persona, primero que nada, el diablo lo va a engañar como engañó a Adán y Eva. Ya eran salvos, salvos porque ya eran como Dios, porque Dios los había creado a imagen y semejanza, y el diablo le dijo, Dios lo que no quiere es que ustedes sean igual a Él. Entonces le habla a alguien de salvación y el diablo viene y le mete un montón de humo en la cabeza y le dice, pues yo estoy bien, yo me porto bien, yo hago todo esto. Entonces se basan en un montón de obras y tratan de salvarse o de justificarse por sus propias obras, lo que la Biblia llama trapos de inmundicia. Y en vez de moverse en el ámbito de la gracia, ¿verdad? Entonces, cuando uno comienza a predicar reino, ahora para poder predicar reino hay que comprender cómo funciona el reino, cuál es mi posición en el reino, ¿verdad? Ya yo dije el domingo pasado, Dios no tiene súbditos en su reino, tiene hijos, tiene ciudadanos, hijos de Él. La mayoría de los reinos lo que tiene son súbditos, pero aún esos súbditos viven mejor que los que no son súbditos.
¿Sí? Por eso el Señor da un ejemplo del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? El hijo pródigo tenía todo en su casa, como Adán y Eva tenían todo en el principio, todo. Pero decidieron traicionar a Dios. El hijo pródigo tal vez no traicionó a su padre, pero se quiso ir de su casa donde tenía todo. ¿Por qué? Porque fue tentado por un mundo que está allá afuera. ¿Sí? El muchacho se va con el montón de herencia que el padre le da, la despilfarra y luego se encuentra revolcándose con los puercos del mundo. Gracias a Dios el muchacho entra en razón y dice, yo voy a regresar a casa de mi padre. Y le voy a decir, yo he pecado contra ti y contra el cielo. Y le voy a decir que yo quiero ser por lo menos un sirviente en su casa. Y esa es la mentalidad que muchas iglesias le meten a los hijos de Dios, que tenemos que ser sirvientes, mendigos, esclavos. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es tener una familia. ¿Cuándo ha tratado usted a un hijo o una hija suya como un esclavo? Hay gente que sí lo ha hecho, pero eso es un abuso infantil, ¿sí o no? Pero Dios no es abusivo. Dios es un Padre amoroso y lo que quiere es compartir ese amor tan grande que Él es. No es que Él tiene amor, es que Él es amor y lo quería compartir con una familia. ¿Me estás escuchando? Pero hay gente que prefiere ir a una iglesia donde le dicen, es que tienes que servirle a Dios, ser esclavo de Dios. Y hasta mencionan de que Pablo dice que él es esclavo de Jesucristo. No, esclavo por. Sí, él no dijo que él era esclavo de. Vaya a Romanos 1 y léalo. Pablo, esclavo por Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo metieron en la cárcel por predicar el evangelio. Entonces, ¿era esclavo, sí o no? Y si me equivoco, corríjame. Yo nada más estoy diciendo algo de, ¿verdad? Pablo, ¿cómo dice ahí? Esclavo de. Otras traducciones dice, sí, esclavo por predicar el evangelio. Pero él nunca se consideró un esclavo de Jesús. ¿Me explico? Inclusive, Pablo nunca predicó un mensaje que no fuera el mensaje del reino de Dios y ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, como Pablo era esclavo, yo tengo que ser esclavo. Y como Pedro murió crucificado boca abajo, entonces yo también tengo que pasar penalidades. Acaban de matar a un hombre de Dios, a Charlie Kirk, lo mataron. ¿Por qué? Por predicar un evangelio de Cristo Jesús, por ser un hombre de Dios. Algunos lo consideran racista, lo consideran... Óigame, sea lo que sea que él haya dicho, usted no tiene derecho a matar a nadie. La misma Biblia dice, no matarás, ¿sí o no? Gloria a Dios. A lo que yo voy es esto. Nos hemos dedicado durante muchos años a predicar un evangelio que ni siquiera era el evangelio que Jesús predicaba y le llamamos el evangelio de Cristo Jesús. Pero usted no oye en ningún lado en la Biblia que diga el evangelio de Cristo Jesús. No, el evangelio que se predica es un evangelio de Cristo, pero no es el evangelio que Cristo predicaba. Y les voy a demostrar que Cristo lo que predicaba era el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque el propósito de Jesús de venir a la tierra era de restaurar el reino de Dios a través del hombre en esta tierra. Tan es así que cuando Él regrese, vamos a reinar en la tierra, no en el cielo, porque Dios no nos quiere en el cielo. Nos quiere aquí, nos hizo aquí. Y aquí es donde vamos a reinar juntamente con Jesús. ¿Me explico? Bueno, entonces... escuche esto. Una de las primeras razones por la cual la iglesia debería predicar el evangelio del reino. Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2. Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2 dice. Lo voy a leer de la Reina Valera actualizada porque tengo unos amiguitos allá que no tienen la nueva traducción viviente y pues quiero que todos estemos en paz. Dice,
En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de Juan el Bautista? Que era el más grande de todos los profetas, ¿sí o no? Pues yo no vi que él hiciera las cosas que hicieron los otros profetas, de hacer caer fuego del cielo. No, pero ¿sabe por qué? Porque él introdujo el reino de Dios. E introdujo al Cordero de Dios. Óigame, qué tarea más poderosa la que tenía este hombre. Por eso le llamó el profeta más grande. Porque estaba profetizando: el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Si él lo hizo, él no predicó un mensaje: amados, escúcheme, Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, está aquí, arrepiéntanse de sus pecados. La palabra arrepiéntase aquí, ya va a ver, no es arrepentirse de los pecados. Es arrepentirse, significa cambiar de manera de pensar. ¿Por qué? Porque hasta el momento en que el reino de los cielos se acercó, todo era bajo la ley. Todo estaba bajo la ley, tradiciones. Tenían que hacer esto, lo otro, las lunas y todo este asunto, ¿verdad? Y ahora dice: cambien de manera de pensar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer nada de eso. Ahora vamos a trabajar de acuerdo al reino de Dios que se ha acercado aquí. ¿Sí o no? Y óigame, lo lindo es esto, que aún bajo la ley, Dios hizo milagros, ayudó tanta gente. Caía maná del cielo a un pueblo que no lo merecía, porque eran un montón de murmuradores, ¿sí o no? Codornices, agua salió de una roca. Pues si él hizo eso a una nación que no era hijos, ¿cuánto más hará a los que son parte de su reino? Y son hijos e hijas. ¿Me estás escuchando? Por eso hay que cambiar la mentalidad. ¿Sí? En la ley había que hacer obras. ¿Sí? Había que hacer obras. El sacerdote tenía que entrar una vez al año con sangre de toros que no hacían nada. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, Jesús mismo predicó el evangelio del reino. Vaya conmigo a Mateo 4, 17. Otra vez lo voy a leer de la Reina Valera, actualizada. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Quién comenzó a predicar? Jesús. Qué extraño. Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El maestro de maestros, el rey de reyes, el señor de señores dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué evangelio es ese? El evangelio del reino. Y la palabra que él usa aquí en el griego es la palabra, se la voy a leer porque yo no soy muy griego, ¿verdad? A veces me hago ruso, pero no soy griego ni tengo nada de griego. La palabra es metanoeo, que significa cambiar o pensar diferente o cambiar de manera de pensar. Porque hasta entonces la gente venía pensando que había que hacer todas estas tradiciones, todas estas obras para supuestamente ganar la salvación. ¿Me están escuchando? Cuando Jesús viene, él dice: de aquí cambia la cosa. Claro, Jesús todavía no había muerto. Él muere unos años después. ¿Sí o no? Porque duró en su ministerio 3 años. Por ahí, a ver, teólogos, corríjame, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en el ministerio? A mí no me importa si fue 1 año, 2 años, 3 años. Lo que me importa es que él predicó el evangelio del reino. E iba sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, que es parte del reino. Gloria a Dios. ¿Cómo? Desplegar esa autoridad, ese dominio, ese reinado que un hombre llamado Jesús, hijo de hombre,
con el Espíritu Santo, estaba desplegando la autoridad. Jesús predicó el Evangelio del reino. ¿Por qué usted y yo tenemos que predicar otra cosa? Ahora, no es todo el tiempo reino, 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 reino. Pero es que cuando yo predico reino, podemos hablar, ok. En el reino hablamos diferente. ¿Cómo que hablamos diferente? Si usted va a otra ciudad, a otro país, y aunque hablen español, hablan diferente. Entre Costa Rica y Panamá, y Costa Rica y ¿cómo se llama? Y Nicaragua, hablamos un español muy diferente y a veces ni nos entendemos. ¿Sí o no? Porque así es. Cada país, y ahora tenemos que ver el reino de Dios como un país universal, donde hay no un presidente, sino un rey. Es un gobierno. Y Él gobierna a través de sus gobernadores aquí en la tierra, que somos nosotros. Embajadores de Cristo. Y el gobernador general es el Espíritu Santo. Más adelante les voy a explicar. Por eso hay que entender cómo es que este reino de Dios funciona. Si nosotros no comprendemos cómo el reino de Dios funciona, le voy a decir esto. Jesús predicó o dio una parábola del sembrador. Dice, y cuando le explica a sus discípulos, porque ellos le preguntan, Señor, ¿qué quisiste decir? Él primero que nada les dice, bueno, a ustedes les es concedido conocer los misterios o los secretos del reino. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado todo por Jesús. A los otros hay que hablarle con parábolas, porque aunque les explico no entienden. Pero entonces él dice que el sembrador es el que predica el evangelio del reino. Y cuando la semilla cae en diferentes áreas, en un lugar pedregoso, en un lugar de espinos, en un lugar que no tiene. Entonces viene el diablo, cuando usted no entiende el mensaje del reino, entonces viene el diablo a tratar de robarle. Y escúcheme esto, y la Biblia dice que al que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. No puedo entrar ahí porque hoy ese no es mi mensaje, nada más estoy dándole destellos de lo que estamos hablando aquí. Si usted no aprende bien el reino, entonces no puede ni disfrutar de sus derechos. Mi esposa, ¿hace cuánto te hiciste ciudadana americana? ¿Ya unos 4 meses? Ciudadana americana, ¿qué quiere decir eso? Que ya tiene los derechos que puede tener un ciudadano americano. Antes de eso no tenía los mismos derechos. Podía vivir aquí porque tenía un permiso, lo que llaman la green card, para estar aquí, trabajar aquí, pero no era ciudadana, no podía votar. ¿Sí me explico? Entonces, en el reino de los cielos, cuando usted pasa del reino de oscuridad, de tinieblas, donde no hay, la palabra tiniebla significa ausencia de conocimiento de Dios. Tinieblas. No es que está oscuro, pero están en tinieblas, no entienden, no conocen, no hay conocimiento de Dios. Al reino de luz. Transferidos. Gloria a Dios. Cuando usted pasa ahí, entonces ya usted se convierte en un ciudadano del reino de Dios. Aleluya. Y como ciudadano tiene derechos. Entonces hay que hablar del reino. Hablar del reino es que yo puedo predicar un día cuáles son sus derechos. Un día les prediqué hace un tiempo atrás, sin mencionar reino. Le dije que cuando usted es hijo de Dios, es heredero de ¿quién? De Abraham y coheredero de Cristo Jesús. No prediqué yo eso hace unos meses atrás. Pues eso es parte de ser parte del reino. Gloria a Dios. ¿Sí o no? No todos tienen eso. Pero los que hemos aceptado la gracia y el favor de Dios y hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido entonces hechos hijos e hijas de Dios. Ya también había yo predicado ese mensaje, según Juan capítulo 1, versículo 12, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, no en un futuro, instantáneamente, lo he dicho miles de veces. En el momento que usted acepta a Cristo, usted pasa de la tiniebla a la luz. Aleluya.
y ya usted es hijo e hija de Dios. ¿Me explico? Bueno, yo me acuerdo cuando yo vivía en casa de mis padres, yo no era el mejor de los hijos, era muy mal portado, pero aún así mis padres me alimentaban, aún así mis padres me vestían, aún así mis padres me daban techo, me daban amor, me daban calor. ¿Me estás escuchando? ¿Ah? Y eso que la Biblia dice que si ustedes siendo malos, ¿verdad? Claro, se estaba refiriendo al Espíritu Santo y usted no le da una serpiente, todo ese asunto. Pero a lo que quiero llegar es esto. Jesús predicó el Evangelio del Reino, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Que a partir de entonces, ¿cuándo? Bueno, veamos toda la historia, porque yo sé que los teólogos dicen que estoy sacando esto de contexto. Pero entonces veamos el contexto. Antes de eso está hablando de que cuando Juan el Bautista fue llevado y fue muerto, ¿ya? ¿Quién era el que estaba predicando el reino hasta entonces? Juan el Bautista. Juan el Bautista es quitado, viene Jesús y sigue con el cuento, con la prédica del reino de Dios. ¿Aló? ¿Sí me explico? ¿Ah? Bueno. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. De nuevo, Reina Valera actualizada. Dice, eso es Jesús hablando. Si su Biblia es como la mía, las letras en rojo significa Jesús está hablando. Y dice, y cuando vayan, prediquen diciendo, ¿diciendo qué? El reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora escuchen, no lo deja ahí, porque parte de la evidencia de que el reino de los cielos se ha acercado es la manifestación del poder de Dios a través de los que llevan esa palabra, a través de los que creen en su nombre, porque dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que les dice? Les dice, sanen enfermos, resuciten muertos ayúdenme. Ahora yo le pregunto a usted, ¿sería lo que él estaba diciendo solamente a sus 12 discípulos o a cualquiera que sea discípulo de él? A cualquiera que sea discípulo de él, porque lo que está escrito aquí era para ellos, para mí y para los que vienen después de mí, para todos, sus discípulos. ¿Ah? ¿Por qué usted no anda entonces sanando enfermos? ¿Por qué usted no ha resucitado muertos? Hermano, porque, ¿y si no es la voluntad de Dios? Pues aquí dice cuál es la voluntad de Dios. ¿O no dice cuál es la voluntad de Dios? Vayan, sanen enfermos, resuciten muertos. ¿Aló? Pero como no hay, por haber escuchado tanto negativismo, de que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, y si no saben la voluntad de Dios es porque no han entrado en la palabra y su mentalidad, su mente no ha sido transformada. Porque para poder entender cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios, su mente tiene que ser transformado de acuerdo a Romanos capítulo 12. ¿Sí o no? Pero hay muchos que son tercos, más tercos que una mula. Y usted le puede dar la evidencia aquí. La evidencia. Y aún así la rechazan. Por eso Jesús le preguntó, he sanado muchos, ¿por cuál de todos me quieren matar? Los religiosos fueron los que mataron a Jesús. ¿Aló? Y el resto del pueblo seguía a los religiosos. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Diga conmigo, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos.
Yo he estado en lugares donde yo he visto cristianos que quieren orar y se ponen guantes para no tocar al enfermo. Y me imagino que, pues yo pasé por algo así. Una vez un tío político mío se estaba muriendo de cáncer, ahí en la ciudad de Hawthorne, en el John F. Kennedy Hospital, en la 118 y la Hawthorne Boulevard. Y me llamó mi tía que fuera a orar por él porque se estaba muriendo. Y yo llego ahí, el cuarto apestaba, en aquel tiempo yo podía todavía oler, apestaba muerto. Y le estaban sacando unos caldos cafés con unos tubos. Digo yo, este carajo no lo toco yo, pero ni con la mano de mi peor enemigo. Aún así tuve que tomar valor. Y me arrodillé a los pies de ese hombre en la cama. Él está en la cama, yo me arrodillo, lo toco y está más frío que un helado. Fría la pata. Y eso me agarró todavía más congoja. Y yo nunca había tocado un muerto así. Y eso que yo trabajaba en la Cruz Roja costarricense, allá en mis tiempos de juventud. Y vi muchos muertos. En Nicaragua vi muchos muertos en el terremoto. Pero aquí estoy enfrentándome con una situación donde yo soy creyente y me están pidiendo que ore por este que se está yendo rapidito. Y si usted supiera toda la historia, a ese hombre por el cual yo fui a orar, meses antes yo le juré que yo lo iba a matar porque todavía no era cristiano y él había maltratado a mi hermana Grace. La insultó. Y yo fui y le golpeé la puerta de su casa y le dije, usted vuelve a hablarle mal a mi hermana y yo a usted lo mato. Así se lo dije. Cuando el corazón no está con Cristo, usted hace un montón de animaladas. Cosas que después se va a arrepentir de haber hecho y dicho. Pero resulta que me llaman y ya yo para entonces ya yo era cristiano. Gloria a Dios. No cristiano, creyente. Ya yo creía en la palabra de Dios, ya yo había consumido lo más posible de la palabra de Dios porque tenía un hambre enorme por la palabra de Dios. Eso es un símbolo o una seña de que usted nació de nuevo. Porque cuando un bebé nace, lo primero que hace, lechita, tetita, leche, leche. ¿Sí o no? Hambre, hambre, hambre. Gloria a Dios. Pues yo aquí estoy y lo toco así. Bueno, en el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo esta cuestión. No sé qué es, no sé cómo es, pero aquí estoy y en fe. Porque tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Así es que yo estoy aquí creyendo, medio dudando, pero creyendo a como puedo. Aleluya, pero fui honesto con Dios. Le habían dado 2 horas a ese hombre para morir. 2 horas después le estaban quitando todos los aparatos porque no murió. ¿Aló? Y 1 semana y media después, mi mamá es testigo porque ella le estaba cuidando, porque mi propia tía no lo podía cuidar. Y mi mamá lo estaba cuidando en la casa de mi tía. Y yo fui y le llevé el evangelio y él aceptó a Cristo. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque primero hubo una manifestación del poder del reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando? ¿Hice yo algo? No. El que lo hizo fue el que estaba dentro de mí. Que a pesar de que yo estaba entre maybe yes, maybe no, qué vergüenza. Porque anterior de eso, 2 semanas, 3 semanas antes, cuando mi fe no estaba... El papá de una muchacha que trabajaba en una tienda mexicana estaba también enfermo y yo fui a orar por él y se murió. Y dije, yo lo maté. ¿Me explico? ¿Se da cuenta? Pero es que hay que meterse al charco, pero no al charco de los cerdos, sino al reino. Hay que meterse y luchar e implementar esos dones que nos han sido dados. Yo creí que lo había matado y por eso me daba más congoja y el orar por nadie. No, si no hubiera sido por el Espíritu Santo, yo no lo hago. Reino no es hablado. Reino es una vivencia que se demuestra con acciones. Y por eso hay que aprender reino. Ah, hermano, pero es que usted está dotado. No, yo no tengo ningún don. Yo tengo al Espíritu Santo adentro de mí que tiene todos los dones.
Y para Él es toda la gloria. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos guía. Él es el que nos hace. Y hay unos que ni lo escuchan. ¿Por qué? Porque tienen más miedo y le creen más a lo que el diablo les está diciendo que a lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Entonces no se animan. Pero hay que tomar valor. Hay que ir. Eso fue un mandato del Señor. Oiga lo que está diciendo. Usted me dirá si es un mandamiento o no es un mandamiento. Le dice a sus discípulos, cuando vayan, primero que nada les estaba hablando de no ir a casa de ningún pagano o de ningún gentil, sino a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Eso está antes. Y tienen razón, porque la misma Biblia dice así, que el poder del Evangelio es para salvación, primeramente al judío, ¿sí o no? Y después al griego o al gentil. ¿Me escucha? No es que Dios tiene preferencia, es que esta gente por años y años y años y años estuvieron viviendo bajo una tradición y ahora hay que cambiar esa mentalidad. En cambio, una persona que nunca vivió bajo esa tradición no tiene ningún problema en cambiar hacia el reino de Dios. ¿Me está escuchando? Por eso había que llevarle el Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es poder de Dios para salvación. Ahí se está hablando, pero es que el Evangelio, que él no dijo que era el Evangelio de salvación. Él dijo, tiene poder para salvación. ¿Cuál es ese Evangelio? El Evangelio del reino. Ve a Pedro. Usted no ve a Pedro predicando ningún evangelio de salvación. Pero cuando entra por la puerta de la Hermosa, hay un hombre tirado, inválido desde niño, desde la niñez, desde nacimiento, mendigando. Y él le dice, ni oro ni plata tengo, o ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo, ¿qué tengo? Tengo al reino de Dios y en el nombre de Jesús levántate y anda. Demostración del reino. Porque pasó eso, ¿qué pasó? Hubo una gran conmoción ahí en el templo. ¿Sí? Aleluya. Óigame, hay que ponerse del lado de Dios. Y el lado de Dios es reino. Él quiere ver a sus hijos reinar. Si para eso nos creó, para reinar. Vaya a Génesis 1. Y cuando hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y tengan dominio. La palabra dominio significa reinado. Aleluya. No me quiero salir del tema, pero ya entendieron eso. El mandamiento que les da dice, escúcheme, esto es una orden. ¿Aló? Esto es una orden que dice, cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien leprosos y echen fuera demonios. Eso es una orden. ¿Sí o no? Yo lo tomo como una orden. Yo fui militar y si mi comandante me dice, haga esto y esto y esto y esto, yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto como me dijo mi comandante que lo hiciera. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Le voy a leer ese mismo versículo, pero de la Nueva Versión Internacional. Yo no la uso mucho por ciertas circunstancias que se prestaron, pero aquí ellos en esta traducción ponen precisamente, da la casualidad que aquí sí le atinaron, precisamente como lo dijo Jesús, y escuche cómo lo dijo de acuerdo a la Nueva Versión Internacional de Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. ¿Cuál mensaje? Este. Si él dice este, quiere decir que puede haber otro. ¿Me está escuchando? ¿Sí o no? Cuando la palabra prediquen este que les estoy dando, este evangelio. No prediquen ningún otro evangelio, prediquen este evangelio por amor a Dios.
¿Me está escuchando? Ahí es donde le hemos fallado, no le hemos atinado, no hemos escuchado la voz del Espíritu Santo donde dice, este es el evangelio que yo quiero que prediques. Para eso estoy aquí, yo soy el gobernador del reino y yo te voy a ayudar a presentar el reino. Sigue. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel. No solamente la lepra, cualquier enfermedad, psoriasis, cáncer, tumores. Resuciten a los muertos, por amor a Dios, resuciten a los muertos. Ay, hermano, pero es que, ¿y si no es la voluntad de Dios? Cabeza de chorlito. ¿No leyó lo que dijo Jesús? Ahora bien, escuche esto. Usted no va a poder resucitar a todos los muertos si la voluntad del que se está muriendo es irse con Dios. Usted no lo puede obligar a quedarse aquí. Sí o sí. Nosotros oramos por una persona y Dios dijo, ya la sané, pero esa persona se quiso ir con Dios y se fue con Dios. ¿Fallamos nosotros? No, yo cumplí con orar, cumplí con creer, ¿sí o no? Pero la persona no quería quedarse en esta tierra más, por X razón. Y pues gloria a Dios, váyase con Dios, ya está viviendo una vida fuerte, dura, váyase con Dios, gloria a Dios, ya cumplió. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le concedió de irse, porque yo estaba presente cuando la persona se fue y se fue en toda paz. ¿Me está escuchando? Expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Sí? Nos fue dado por gracia lo doy. Si usted no lo da, usted no tiene gracia. Está horrible. ¿Me está escuchando? Si usted no da por gracia, usted no tiene la gracia. O no ha comprendido lo que es la gracia, porque la gracia es dar, y dar, y dar, y eso es reino. ¿Cómo comenzó el reino? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y en el principio Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y démosle dominio. ¿Están conmigo? Ok. Pablo mismo, aunque dicen que Pablo que mensaje, no. Vamos a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Me dicen cuando están ahí, versículos 30 y 31. También de la Reina Valera actualizada. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Sabe por qué estaba en una casa alquilada? Porque estaba preso. Era esclavo. Había un soldado en la puerta para que no pudiera salir. ¿Me está escuchando? Y estaba alquilada porque Pablo era tan pobre que no tenía dinero para alquilar una casa. Así como predican muchos que para ser humilde hay que ser pobre, no, hay que ser idiota. ¿Me está escuchando? Dios no quiere hijos pobres. Él nos redimió de la maldición de la ley que consta de la muerte espiritual, de la pobreza y la enfermedad. ¿Me escuchó? Ahora, si usted quiere ser pobre, deme todo lo que tiene, yo con gusto yo lo recibo. Ahí le voy a dar mi dirección para que me mande todo lo que usted tenga, excepto las cosas malas. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. A todos los que venían a él les recibía allí. ¿Predicando qué? ¿Predicando qué?
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué tenía que enseñar acerca del Señor Jesucristo? Porque tenía que decirles, mire, el hombre original traicionó a Dios y le entregó todos los reinos a Satanás. Y Jesús tuvo que venir, Jesús hombre, se despojó de toda su deidad para que como hombre pudiera recuperar lo que el primer Adán le entregó a Satanás. ¿Sí o no? Y como el primer hombre tenía el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que Dios le sopló espíritu de vida y se convirtió en un ser viviente, no en un alma viviente, sino en un ser viviente. Así también Jesús recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado en el río Jordán. Y con esa unción, porque antes de que llegara el Espíritu Santo, aunque cualquier religión diga que él hacía pajaritos de barro y soplaba y volaban, eso es farsa, es mentira. Él nunca hizo un solo milagro hasta que el Espíritu Santo vino y se posó en él. Lo mismo sucede, porque usted no hace los milagros que él hizo. Si el mismo Espíritu está en usted, Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las podrán hacer y aún mayores, porque yo voy con mi Padre. Hermano, pero y si no es la voluntad de Dios, sea pendejo. Voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted obedezca lo que Él dijo. Vaya, sane enfermos, vaya, resucite muertos, vaya, sane a los que tienen lepra, eche fuera demonios. Pero todo esto que le han enseñado en iglesias donde simplemente enseñan que hay que ser humilde, hermano. Perdón la palabra, en mi país esa palabra no significa nada, significa tonto. Así es que pido disculpas si alguno se ofendió. Pero a lo que quiero llegar, y es que yo siento en mi espíritu donde Dios está gritando, por eso no ha podido venir mi Señor aquí a la tierra, por eso no ha podido regresar Jesucristo, porque ustedes no han predicado el Evangelio del Reino, han predicado un montón de cosas que les favorecen a ustedes, pero no le favorecen al reino de Dios. ¿Me está escuchando? Y se lo voy a demostrar. Vaya a Mateo 24, 14. Los discípulos, después de haber andado tanto tiempo con Jesús, lo único que tenían en mente, como mucho pastor y profetas y esto y lo otro, es saber cuándo va a venir el fin. ¿Sabe por qué Dios no nos dice cuándo va a venir el fin? ¿Ah? A mí me dijo una vez un mexicano amigo mío, me dice, no, nosotros no tenemos necesidad de aceptar a Jesucristo, porque para entrar al cielo podemos conseguir coyotes. Coyotes son los que transportan. Así me lo dijo. Coyotes, tiene más confianza en un coyote que en el poder de Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Entonces, Pablo les predicaba reino y luego les decía, ok, escúcheme, reino es todo esto. ¿Quiere entrar al reino? Para eso está Jesucristo. Es que no van a escribir todo, porque no, la misma Biblia dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no habrían libros suficientes para poner todo lo que Él hizo. Entonces, lo que está ahí es lo que usted y yo necesitamos para comprender que Pablo predicó el Evangelio, ¿sí o no? Y luego predicó Cristo. Y luego sus discípulos, por supuesto. Señor, ¿cuáles son las señales del fin? Y claro, Jesús les explicó, comenzó a decirles, van a haber hambrunas, van a haber guerras, se levantará nación contra nación. Eso ha existido toda una vida, ¿sí o no? Sí. Él nada más les está dando ciertas, dice, pero eso no es nada, eso es principio de dolores. Pero en el versículo 14, ¿qué dice? Mateo 24, 14.
Dice, no, pero se lo voy a leer de la Reina Valera actualizada, porque aquí también dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué? ¿Y qué? Y luego vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando se haya predicado este evangelio del reino a todas las naciones por testimonio. ¿Cómo puede usted dar testimonio de algo que usted está hablando? Demostración de poder, ¿sí o no? ¿Cómo demuestra usted el poder? Sanando enfermos, resucitando muertos, limpiando leprosos, echando fuera demonios. ¿Aló? ¿Sí o no? Demostración de poder. Este evangelio, diga conmigo este. Si hay un quiere decir que hay muchos más. O puede haber otro más. Pero en este caso yo sé que hay un montón más. Le voy a decir por qué. Porque hay 4.200 religiones en el mundo. ¿Se da cuenta? Un montón de evangelios totalmente perdidos, fracasados. Y aún dentro de la misma religión cristiana, hay evangelios torcidos. Y él está diciendo, este evangelio del reino es el que será predicado a todas las naciones por testimonio. Yo le puedo decir a usted que yo oré por este hombre que estaba muriéndose y el Señor lo levantó de la muerte. Pero no tengo cómo demostrárselo a menos que mi pobre anciana madre venga aquí y ella testifique. Y aún así, muchos no van a creer. ¿Aló? ¿Sabe por qué? Porque tienen el corazón endurecido. Tienen un corazón de piedra. Y muchos predicadores han hecho que esos corazones de piedra se endurezcan más. Porque han dado una imagen de un Dios que no es la verdadera imagen de Dios. La imagen que yo conozco de Dios, y no me hago imagen, es de un Dios amoroso. Un Dios que es amor. Un Dios que quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. El cual no quiere que nadie perezca. Ese es mi Dios. El cual nos creó a su imagen y semejanza para que reináramos en esta hermosa tierra que Él había creado en un estado bello para nosotros. ¿Me están escuchando? Pero ahí andan predicando. Yo me acuerdo una vez, ¿te acuerdas cuando estábamos allá en aquella iglesia en Lenox? A mí se me ocurrió un día predicar o hablar de la danza. Y entonces danza, claro, un jovencito ahí medio atravesado se cayó, se rompió la jupa. Pero no, es que Dios no lo estaba moviendo, Él se movió porque quiso. Porque si Dios lo hubiera movido, Él cae y no le pasa nada. Yo he visto gente caer que digo, ahora sí se partió el cráneo. Y se levantan como si nada. Porque había la mano de un ángel que los... Anyway, pues resulta que mandaron a llamar al supervisor de distrito para que predicara en contra de la danza. Que por culpa de la danza, como David venía danzando y medio desnudo ahí solo en calzoncillos, entonces gente murió. Totalmente fuera, totalmente ajeno a la verdad. Murieron porque no debían tocar el arca. Y número 1, el arca no tenía que ser transportada en una carreta de bueyes, tenía que ser transportada en los hombros de los sacerdotes. Eso ya todo venía mal. Entonces no fue por la danza de David. David estaba contento que el arca venía de regreso a Jerusalén. Pero lo hicieron mal hecho. Como muchos, hay cosas que Dios tiene planeadas, pero lo hacemos nosotros a nuestra manera y todo sale mal.
¿Me están escuchando? No fue culpa de David. David estaba emocionadísimo de pensar que el arca de Noé, el arca del pacto, venía de regreso a Jerusalén. Simplemente se entusiasmó mucho que hasta su propia esposa lo... Ahí no me voy a meter. Pero se dan cuenta, trajeron un supervisor de distrito, un teólogo, un religioso que no entendió el proceso total a predicar en contra de la danza. Ahora imagínense tratar de hablarle de reino a estos religiosos que lo único que saben es obras y hay que hacer esto y hay que hacer un montón de cosas. Entonces, con predicar simplemente acerca del reino no va a ser suficiente. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Y en usted no puede. Pero para Dios, nada es imposible. Usted no puede sanar a nadie por usted mismo. Pero como usted tiene al poderoso adentro de usted, usted nada más extiende sus manos o inclusive ora. A mí me han pedido muchos oración desde allá, mi país, Costa Rica, que ore por esta persona que está enferma. Oro y se sana, sin estar yo ahí. Porque la misma Biblia dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Gloria a Dios, ¿sí o no? Eso es reino. Porque aquí los que mandamos somos nosotros. Pero prefieren ir a lugares donde es que da congoja. Da congoja. Poco le falta que les crezca una aureola arriba de la cabeza y les crezcan alas, aunque no son ángeles. ¿Me explico? Porque todo es hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Puras palabras. Usted le da gloria a Dios cuando usted obedece su palabra y sus mandatos. Talk is cheap. ¿Me está oyendo? Todavía estoy congojado porque dije una palabra que no debía haber dicho, pero es que yo soy tico. Me explico, soy costarricense y a mí esa palabra, como mi propia madre me dijo que no dijera idiota, pero es que la palabra idiota o estúpido está en la Biblia. ¿Ya? ¿Tiempo? Bueno, ya me están diciendo que corte. Y sí, es que faltan 6 para la 1. Y ni siquiera entré a lo más importante, pero el próximo domingo, le voy a leer esto primeramente, y ya con esto sí, ahora sí termino. Escucha esto. Mateo 6:33 dice en la Nueva Traducción Viviente, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lo único es que aquí dice, y lleven una vida justa. Así no es como está el original. En la Reina Valera dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Usted no tiene que vivir una vida justa, tiene que vivir una vida santa que es apartado. Pero la justificación viene de aquel que no conoció pecado, pero fue hecho pecado para que usted fuera hecho la justicia de Dios en él. ¿Me explico? Se lo voy a leer en la amplificada en inglés y luego se lo traduzco, pero en la Biblia amplificada en inglés dice, but first and most importantly, seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, the attitude and character of God, and all of these things shall be added on to you. En español traducido dice,
Pero primeramente busquen, aspiren, esfuércense por el reino de Dios y su justicia, o sea, su manera de hacer y ser correcto, la actitud y el carácter de Dios. Porque usted debe buscar eso, porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios y usted debe representarlo a Él con su conducta. ¿O me equivoco? Y ya el domingo que viene les voy a explicar por qué dice, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Domingo que viene vamos a entrar ahí, para que vea que usted no tiene por qué. Si Dios lo mandó a usted trabajar, no es porque Dios quiere que usted trabaje para que gane dinero, es para que esté ocupado. Para que no esté, porque dicen que una mente vacía es el taller del diablo. Entonces Dios quiere que usted esté ocupado, pero no quiere que sea esclavo. ¿Sí me explico? Hay gente que se esclaviza y luchan por el dinero y nunca tienen dinero. Como dice la Biblia, traen el dinero o su ganancia en sacos rotos, se les va. ¿Por qué? Porque sus prioridades están alteradas. ¿Sí o no? Bueno, Padre, gracias y perdóname porque es una palabra que para mí no es nada. Pero si alguien se ofendió, pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque ahora estamos comprendiendo reino y vamos a predicar reino a todas las naciones como testimonio para que entonces venga nuestro Señor Jesucristo. No como me escribió un hombre que me dice, ¿viste? Hay guerra aquí, hay guerra allá, ya viene Cristo. Le digo, no, todavía no viene Cristo. Todavía no viene Cristo porque tu evangelio del reino no está siendo predicado como testimonio. Pero lo vamos a hacer, Padre, y nosotros vamos a traer a Cristo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Acuérdese que estamos en el 846 este del segundo Boulevard en la ciudad de Compton, aquí, Los Ángeles allá. Código postal 90059. Todos los domingos a las 11 de la mañana. Les esperamos con el corazón abierto si quieren venir. Aquí se les va a tratar con cariño. Aquí no se maltrata a la gente, no se ofende a la gente, a menos con palabras del pastor. Así es que saluda a su hermano, saluda a su hermana, bendígalo en el nombre de Jesús. Amén.